Mi nombre es Carlos, tengo 24 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Todo comenzó hace 6 meses, cuando finalmente logré independizarme y conseguir mi primer apartamento. No era gran cosa, un pequeño departamento en un edificio de los años 70 en el barrio de San Telmo. La pintura se descascaraba en algunos lugares y las tuberías hacían ruidos extraños por las noches, pero el precio era perfecto para mi presupuesto de recién graduado. El edificio tenía 5 pisos y mi apartamento estaba en el tercero. Desde la ventana de mi dormitorio, podía ver el patio interno del edificio y parte de los techos de los edificios vecinos. Era un lugar tranquilo, quizás demasiado tranquilo para estar en pleno centro de la ciudad. Recuerdo vívidamente el día que me mudé. Era un sábado de marzo. El calor del verano aún se sentía, aunque ya estábamos entrando en otoño. Los encargados de la mudanza subieron mis pocas pertenencias. Una cama, un escritorio viejo que había heredado de mi padre, algunas cajas con ropa y libros, y mi computadora. No era mucho, pero era mío. Mientras organizaba mis cosas, escuché un golpe suave en la puerta. Al abrir, me encontré con un hombre mayor, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y ojos azules muy claros. Se presentó como don Eduardo, mi vecino del apartamento de al lado. «Bienvenido al edificio, muchacho», me dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Espero que te sientas cómodo aquí. Es un lugar particular». Le agradecí y conversamos un momento sobre el barrio, las tiendas cercanas y el transporte público. Cuando estaba por despedirse, se detuvo en el umbral de la puerta y me miró con una expresión seria. «Un consejo», me dijo bajando la voz. «Mantén las cortinas cerradas por las noches, y si ves algo extraño en las ventanas, no le hagas caso. Algunos lugares tienen sus propias costumbres». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, ya se había ido. Me quedé allí parado, confundido por el comentario, pero lo atribuí a las excentricidades de la gente mayor. Cada edificio viejo tiene sus leyendas urbanas, pensé. El resto del día pasó sin incidentes. Terminé de acomodar mis cosas, conecté internet y pedí una pizza para cenar. Al anochecer, me sentí satisfecho con mi nuevo hogar. Era pequeño pero acogedor, y por primera vez en mi vida, era completamente mío. Esa primera noche dormí como un bebé. El apartamento era silencioso, algo que no esperaba considerando que estaba en el centro de la ciudad. Solo se escuchaba el murmullo lejano del tráfico y de vez en cuando los pasos de algún vecino en el pasillo. Me desperté temprano, alrededor de las 7 de la mañana, sintiéndome descansado y optimista. El sol entraba por la ventana del dormitorio, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Era un apartamento modesto, pero la luz natural lo hacía ver más amplio y acogedor. Preparé café en la pequeña cocina y me senté en el escritorio a revisar mis correos electrónicos. Tenía una entrevista de trabajo programada para el martes siguiente y quería prepararme bien. La vida parecía encaminarse exactamente como había planeado. Durante el día exploré el barrio. Encontré un supermercado a 2 cuadras, una librería de libros usados que me encantó, y una panadería que hacía el mejor pan dulce que había probado en mi vida. Los vecinos que encontré en el edificio parecían normales. Una pareja joven con un bebé, una señora mayor que siempre llevaba bolsas llenas de verduras, y un hombre de mediana edad que trabajaba en alguna oficina y siempre vestía traje. La segunda noche también dormí bien, aunque tuve algunos sueños extraños que no logré recordar completamente al despertar. Solo quedaba la sensación vaga de que alguien me había estado observando mientras dormía. Pero los sueños raros son normales cuando uno se muda a un lugar nuevo, ¿verdad? El estrés del cambio, el ambiente desconocido, los ruidos diferentes, todo eso puede afectar el sueño. Sin embargo, había algo que me molestaba sutilmente. Al despertar, tenía la extraña sensación de que alguien había estado en mi habitación durante la noche. No había evidencia de ello, por supuesto. Las puertas estaban cerradas con llave, las ventanas también, y nada había sido movido de su lugar. Pero esa sensación persistía, como una picazón mental que no podía rascarme. Revisé todo el apartamento esa mañana, incluso debajo de la cama y dentro del armario. Me sentí ridículo haciéndolo, pero necesitaba asegurarme de que estaba solo. Todo estaba en orden. Decidí que era solo ansiedad por el cambio, y traté de no darle más importancia.
La tercera noche fue cuando todo comenzó realmente. Me había acostado alrededor de las 11, después de pasar la tarde organizando mis libros y preparándome para la entrevista de trabajo. Estaba cansado pero contento con el progreso que había hecho en apenas 3 días. El apartamento ya empezaba a sentirse como un hogar. Debo haber estado durmiendo por unas 3 horas cuando algo me despertó. No fue un ruido fuerte ni una pesadilla. Fue más bien como si alguien hubiera susurrado mi nombre muy suavemente, justo lo suficiente para sacarme del sueño profundo, pero no lo suficiente para estar seguro de haberlo escuchado realmente. Abrí los ojos lentamente, sintiéndome desorientado. La habitación estaba completamente oscura. No había cerrado las cortinas porque me gustaba que entrara la luz natural por la mañana, así que normalmente habría algo de iluminación de la calle, pero esa noche parecía especialmente oscura. Me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de identificar qué me había despertado. Entonces los vi, 2 puntos amarillos brillantes en la ventana. Al principio pensé que eran las luces de algún vehículo, reflejándose en el vidrio, pero había algo diferente en ellos. Eran demasiado pequeños, demasiado redondos, y estaban perfectamente inmóviles. Parecían ojos. Me incorporé lentamente en la cama, sin apartar la mirada de esos puntos luminosos. Conforme mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, pude distinguir una silueta oscura enmarcada contra el vidrio de la ventana. Era pequeña, del tamaño de un gato, y estaba sentada en el alféizar exterior. «Un gato», murmuré para mí mismo, sintiendo una mezcla de alivio y molestia. Solo es un gato callejero, pero incluso mientras me lo decía, sabía que había algo extraño en la situación. El gato no se movía para nada. La mayoría de los gatos callejeros son nerviosos, siempre alertas, listos para huir al menor ruido. Este estaba completamente inmóvil como una estatua, con esos ojos amarillos fijos directamente en mí. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. El gato no se movió. Incluso cuando puse mi cara cerca del vidrio, a menos de 1 metro de distancia, el animal permaneció en la misma posición. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Era un gato completamente negro, sin una sola mancha de otro color. Su pelaje parecía absorber la poca luz que había, haciendo que solo fueran visibles esos ojos amarillos brillantes. Era perturbador de una manera que no podía explicar completamente. Golpeé suavemente el vidrio, esperando que se asustara y se fuera. Nada. Golpeé más fuerte. El gato siguió inmóvil. Finalmente, frustrado y un poco inquieto, encendí la luz del dormitorio. Cuando la habitación se iluminó, miré hacia la ventana esperando ver al gato más claramente, pero no había nada. El alféizar estaba completamente vacío. Abrí la ventana y me asomé. No había rastro del animal en ninguna parte. Era como si nunca hubiera estado allí. Revisé el reloj. Eran las 2:33 de la madrugada. Cerré la ventana, apagué la luz y volví a la cama, tratando de convencerme de que había sido una alucinación provocada por el sueño. Pero me quedé despierto el resto de la noche, con la extraña sensación de que todavía estaba siendo observado. Durante los días siguientes, traté de olvidar el incidente del gato. Tuve la entrevista de trabajo que salió bastante bien, y me mantuve ocupado explorando más el barrio y estableciendo rutinas en mi nueva vida. Pero cada noche, a las 2:33 exactamente, me despertaba con la misma sensación de estar siendo observado. Al principio pensé que era solo mi mente jugándome trucos, creando un patrón donde no lo había, pero después de una semana, no podía negarlo más. Cada noche, sin falta, me despertaba a la misma hora exacta, y cuando miraba hacia la ventana, ahí estaba, el gato negro con ojos amarillos, sentado en la misma posición, observándome. Intenté varias estrategias para lidiar con la situación. Una noche fingí estar dormido y observé discretamente por entre mis pestañas. El gato estaba ahí, inmóvil como siempre. Otra noche me quedé despierto hasta las 2:30, observando la ventana. A las 2:33 exactas, como por arte de magia, el gato simplemente apareció. No lo vi llegar, no lo vi saltar al alféizar. Un momento no estaba, y al siguiente estaba ahí. Traté de fotografiarlo con mi teléfono, pero las fotos salían completamente negras o borrosas. La cámara parecía no poder enfocar correctamente en la oscuridad, y el flash no era lo suficientemente potente para iluminar hasta la ventana.
Compré una cámara digital más potente, pero los resultados fueron los mismos. Era como si el gato fuera inmune a ser fotografiado. Comencé a investigar sobre los gatos del barrio. Pregunté en la veterinaria local si conocían un gato negro que solía merodear por el área. La veterinaria, una mujer mayor llamada doctora Martínez, me miró extrañamente cuando describí al animal. Gatos negros hay muchos en la ciudad, me dijo, pero por la descripción que me das, especialmente eso de que no se mueve cuando se lo molesta, no me suena familiar. Los gatos callejeros son supervivientes, siempre están alertas. Un gato que no reacciona a los estímulos o está enfermo o... Se detuvo abruptamente. ¿O qué? Le pregunté. Nada. Probablemente no sea nada. Solo. Ten cuidado. Si el animal parece enfermo o agresivo, no trates de acercarte. Sus palabras me dejaron más intranquilo de lo que ya estaba. También consulté en foros de internet sobre comportamiento felino, pero no encontré nada que explicara el comportamiento del gato. Todos los expertos coincidían en que un gato sano no permanecería inmóvil durante horas, especialmente uno callejero. Pero ahí estaba, noche tras noche, observándome dormir. Lo más perturbador era la precisión temporal. No importaba a qué hora me fuera a dormir, siempre me despertaba exactamente a las 2:33. Era como si mi cuerpo hubiera desarrollado un reloj interno sintonizado con la aparición del gato. Incluso las noches que tomaba pastillas para dormir o cuando estaba especialmente cansado, mis ojos se abrían automáticamente a esa hora exacta. El gato nunca hacía ruido, nunca maullaba, nunca se movía, nunca mostraba ningún comportamiento típico felino. Solo me observaba con esos ojos amarillos brillantes, inmóvil como una gárgola, hasta que finalmente me quedaba dormido de nuevo. Y por la mañana, siempre había desaparecido sin dejar rastro. Empecé a llevar un diario de estas apariciones, anotando cualquier detalle que pudiera ser relevante. El clima, mi estado de ánimo antes de dormir, lo que había comido, cualquier cosa que pudiera explicar por qué esto estaba pasando. Pero no encontré ningún patrón más allá de la hora exacta y la presencia constante del animal. Después de 2 semanas de esto, comencé a sentir los efectos de la falta de sueño. Me despertaba exhausto cada mañana, irritable y con dificultad para concentrarme. Mis amigos notaron el cambio en mi comportamiento, pero cuando traté de explicarles lo que estaba pasando, sus reacciones variaron entre la preocupación y la incredulidad educada. Tal vez deberías hablar con alguien, me sugirió mi mejor amigo, Miguel, durante un almuerzo. El estrés de mudarse puede manifestarse de maneras extrañas, pero yo sabía que esto era real. El gato era real, y cada noche, puntualmente a las 2:33, estaba ahí esperándome. A medida que pasaban las semanas, el comportamiento del gato se volvía más inquietante. Lo que había comenzado como una presencia perturbadora pero pasiva, empezó a evolucionar hacia algo mucho más extraño. Una noche decidí hacer un experimento. Cuando me desperté a las 2:33 y vi al gato en su posición habitual, encendí todas las luces del apartamento de una vez. La habitación se iluminó completamente, lo suficiente para ver cada detalle con claridad. Esperaba que esto finalmente asustara al animal y lo hiciera huir. El gato no se movió. Bajo la luz brillante pude verlo con una claridad que me heló la sangre. Era efectivamente un gato negro, pero había algo profundamente antinatural en su apariencia. Su pelaje no reflejaba la luz como debería. En cambio, parecía absorberla, creando una silueta que era más oscura que la oscuridad misma. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad que no parecía natural, como si tuvieran su propia fuente de luz interna, pero lo más perturbador era su postura. Estaba sentado perfectamente erguido, con la cola envuelta alrededor de sus patas delanteras, en una posición que parecía más humana que felina. Su cabeza estaba girada directamente hacia mí, y sus ojos nunca parpadeaban. Nunca. Abrí la ventana, esperando que el aire fresco o el cambio de presión lo molestara. Nada. El gato permaneció inmóvil incluso con la ventana abierta y una brisa entrando en la habitación. Grité, aplaudí, incluso tiré un libro contra la pared cerca de la ventana. El animal no mostró la más mínima reacción. Era como si fuera una estatua perfectamente tallada de un gato, excepto por esos ojos que me seguían con una inteligencia que me ponía los pelos de punta. Esa noche me quedé despierto hasta el amanecer.
observando al gato y siendo observado por él. Durante todas esas horas, el animal no se movió ni un milímetro, no cambió de posición, no se lamió, no mostró ninguno de los pequeños movimientos involuntarios que hacen los seres vivos. Era como estar en una competencia de miradas con una estatua, excepto que sabía que había algo vivo ahí dentro. Cuando finalmente salió el sol, miré hacia afuera para ver cómo se iba el gato, pero en el momento exacto en que los primeros rayos de luz tocaron la ventana, el animal simplemente desapareció. No lo vi marcharse, no hubo movimiento alguno. Un momento estaba ahí, y al siguiente había desaparecido como si nunca hubiera existido. Los días siguientes intensifiqué mis esfuerzos por entender qué estaba pasando. Instalé una cámara de seguridad apuntando hacia la ventana, pero cuando revisé las grabaciones, solo veía mi propia figura durmiendo en la cama. No había rastro del gato en ningún momento, aunque yo sabía con certeza que había estado ahí. Traté de buscar evidencia física de su presencia. Revisé el alféizar por huellas, pelos, cualquier rastro que pudiera haber dejado. Nada. Incluso esparcí harina en el alféizar antes de dormir, esperando encontrar huellas por la mañana. La harina permaneció completamente intacta. Era como si el gato existiera en una dimensión paralela, visible para mí pero sin interactuar físicamente con el mundo real, excepto que yo podía sentir su presencia con cada fibra de mi ser. La sensación de estar siendo observado se había vuelto tan intensa que podía percibirla incluso cuando no estaba mirando hacia la ventana. Empecé a tener problemas para funcionar durante el día. La fatiga crónica me había convertido en una sombra de mí mismo. Perdí peso porque el estrés me quitaba el apetito y desarrollé ojeras profundas que me hacían ver enfermo. En el trabajo, mis compañeros comenzaron a hacer comentarios sobre mi apariencia. ¿Estás bien, Carlos?, me preguntó mi supervisor. Te ves agotado. No sabía cómo explicarle que estaba siendo acechado por un gato que posiblemente no existía en la realidad física, pero que estaba arruinando mi vida de todas maneras. Una noche, en un momento de desesperación absoluta, agarré una linterna potente y salí del apartamento a las 2:30 de la madrugada. Bajé corriendo las escaleras y salí al patio trasero del edificio, directamente debajo de mi ventana. Quería ver al gato desde afuera, confirmar su existencia desde una perspectiva diferente. Apunté la linterna hacia mi ventana exactamente a las 2:33. No había nada en el alféizar, pero cuando subí corriendo de vuelta a mi apartamento y miré por la ventana, ahí estaba el gato, en su posición habitual, observándome con esos ojos amarillos inmutables. Fue en ese momento que comencé a cuestionar seriamente mi propia cordura. Decidido a llegar al fondo de este misterio, antes de perder completamente la razón, comencé una investigación exhaustiva sobre el edificio y sus habitantes. Si había una explicación lógica para lo que estaba experimentando, la iba a encontrar. Empecé por hablar con más vecinos, tratando de ser casual en mis preguntas para no parecer un lunático. La señora del segundo piso, doña Carmen, una mujer de unos 60 años que siempre estaba dispuesta a conversar, fue mi primera fuente de información. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el edificio?, le pregunté mientras coincidíamos en el ascensor. Ay, casi 20 años ya, respondió con una sonrisa. He visto pasar muchos inquilinos por aquí, especialmente en tu apartamento. Eso captó mi atención inmediatamente. ¿Mi apartamento? ¿Ha tenido muchos inquilinos? Doña Carmen se puso un poco incómoda, como si hubiera dicho algo que no debería. Bueno, sí, la gente joven hoy en día se muda mucho, ¿no? Trabajo, estudios, novias. Su voz se desvaneció y evitó mi mirada. ¿Recuerda al inquilino anterior?, insistí. Martín se llamaba, un muchacho agradable como tú, pero se fue de repente sin avisar, dejó todas sus cosas y simplemente desapareció una noche. El propietario tuvo que limpiar el apartamento y vender los muebles. Esto era información nueva e inquietante. ¿Desapareció? ¿No dejó ninguna explicación? Doña Carmen se veía cada vez más incómoda. Mira, muchacho, cada uno tiene sus razones para irse. Tal vez tenía problemas personales o... Bueno, algunas personas dicen que tenía problemas para dormir. Se le veía muy cansado en sus últimas semanas aquí. El ascensor llegó a mi piso y las puertas se abrieron, pero me quedé inmóvil, procesando esta información. Problemas para dormir, cansancio extremo. Los síntomas sonaban demasiado familiares. Doña Carmen,
Le dije antes de que las puertas se cerraran. ¿Alguna vez mencionó algo sobre animales, gatos específicamente? Su rostro palideció visiblemente. No hables de esas cosas, muchacho. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Las puertas se cerraron antes de que pudiera hacer más preguntas. Esa conversación me motivó a investigar más profundamente. Conseguí el contacto del propietario del edificio y le pregunté sobre el historial de inquilinos de mi apartamento. Don Roberto, un hombre de mediana edad que manejaba varias propiedades en el barrio, inicialmente se mostró reticente a dar información. ¿Por qué quieres saber sobre inquilinos anteriores?, me preguntó con suspicacia. Inventé una excusa sobre estar escribiendo un artículo sobre la rotación de inquilinos en el centro de la ciudad. Finalmente, accedió a darme información general, sin nombres ni detalles personales. Ese apartamento, bueno, es verdad que ha tenido más rotación que otros, admitió. En los últimos 5 años ha tenido 6 inquilinos diferentes. La mayoría se quedaba menos de un año. 6 inquilinos en 5 años. Eso era una rotación extraordinariamente alta para un apartamento en una ubicación deseable y a un precio razonable. ¿Alguna vez mencionaron problemas específicos con el apartamento?, pregunté. Don Roberto se quedó pensativo por un momento. Algunos mencionaron ruidos por las noches, problemas para dormir. Un par dijeron algo sobre animales, pero nunca encontramos evidencia de plagas o infestaciones. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de animales? Gatos, creo. Pero como te digo, nunca encontramos nada. Revisamos todo el edificio, las paredes, las tuberías, los conductos de ventilación. Nada. Esa noche busqué en internet registros públicos sobre el edificio. Encontré que había sido construido en 1973 y había tenido varios propietarios a lo largo de los años. Pero lo que realmente captó mi atención fue un artículo de periódico de hace 15 años sobre un incidente en el edificio. El artículo era breve, pero revelador. Un hombre llamado Esteban Morales, que vivía en el 5º piso, había sido encontrado muerto en su apartamento rodeado de más de 30 gatos. Aparentemente era un acumulador de animales, alguien que rescata animales compulsivamente hasta el punto de no poder cuidarlos adecuadamente. Según el artículo, Morales había muerto de un ataque cardíaco y los gatos habían sido encontrados en condiciones deplorables. La mayoría tuvieron que ser sacrificados debido a enfermedades y desnutrición. El artículo mencionaba que algunos gatos habían escapado durante el operativo de rescate y que habían causado problemas temporales en el edificio y el barrio. Pero lo que me heló la sangre fue el último párrafo del artículo. Los vecinos del edificio reportaron haber visto gatos merodeando por los pasillos y balcones durante semanas después del incidente, incluso después de que todos los animales hubieran sido supuestamente capturados o hubieran muerto. Esa noche, cuando me desperté a las 2:33 y vi al gato negro en mi ventana, lo miré con una nueva perspectiva. ¿Era posible que fuera uno de los gatos de Esteban Morales? Un animal que había sobrevivido todos estos años, merodeando por el edificio, traumatizado por la experiencia, pero incluso mientras consideraba esta explicación, sabía que no era suficiente. Los gatos no viven 15 años en las calles sin comida ni refugio adecuados, y ningún gato normal se comportaría de la manera que se comportaba este. No, había algo más profundo aquí, algo que iba más allá de un simple animal callejero. Después de un mes de investigación, el comportamiento del gato comenzó a evolucionar de maneras que me aterrorizaron profundamente. Ya no se conformaba con aparecer solo en la ventana de mi dormitorio. La primera vez que lo vi en una ventana diferente fue una noche de martes. Me había levantado para ir al baño alrededor de la 1:30, media hora antes de la aparición habitual. Mientras caminaba por el pasillo oscuro, algo captó mi atención periférica. Había una sombra en la ventana pequeña que daba al pasillo, esa que normalmente ni siquiera notaba porque daba hacia un callejón estrecho entre edificios. Cuando me acerqué para investigar, ahí estaba, el mismo gato negro, en la misma posición exacta que adoptaba en mi dormitorio, sentado erguido, cola envuelta alrededor de las patas, ojos amarillos fijos en mí. Era imposible que hubiera saltado desde mi ventana hasta esa en el tiempo que me había tomado levantarme y caminar hasta el pasillo. Mi primer pensamiento fue que debían ser 2 gatos diferentes, pero cuando miré más atentamente, no había duda, era exactamente el mismo animal.
La misma mancha apenas visible de pelaje más áspero cerca de la oreja izquierda, la misma forma peculiar de sentarse, los mismos ojos hipnóticos. Volví corriendo a mi dormitorio para verificar si todavía estaba en mi ventana. No había nada ahí. Regresé al pasillo y el gato había desaparecido de esa ventana también. A las 2:33, como siempre, me desperté y ahí estaba de nuevo en mi ventana del dormitorio, como si nada hubiera pasado. Los días siguientes, el patrón se repitió, pero se intensificó. El gato comenzó a aparecer en múltiples ventanas del apartamento durante la misma noche. Lo veía en la cocina cuando me levantaba por agua, en la sala cuando iba por un libro, incluso en la pequeña ventana del baño, siempre en la misma posición, siempre observándome, siempre desapareciendo cuando volvía a mirar. Era físicamente imposible, incluso si hubiera múltiples gatos idénticos. No había manera de que pudieran moverse tan rápido entre las ventanas exteriores del edificio, y yo sabía, con una certeza que no podía explicar racionalmente, que era el mismo animal. Una noche, decidí hacer una prueba. Puse alarmas cada 5 minutos desde las 2:00 hasta las 3:00 de la madrugada, y cada vez que sonaba una alarma, revisaba sistemáticamente todas las ventanas del apartamento. Lo que descubrí me quitó el sueño durante días. A las 2:05, el gato estaba en la ventana de la cocina. A las 2:10 en la ventana de la sala. A las 2:15 en la del pasillo. A las 2:20 había desaparecido de todas las ventanas. A las 2:25 no estaba en ninguna parte. A las 2:30 tampoco. A las 2:33 estaba en todas las ventanas a la vez. Esa última imagen me persigue hasta el día de hoy. Corrí de ventana en ventana, y en cada una había un gato negro idéntico, en la misma posición, observándome con los mismos ojos amarillos brillantes. Era como si se hubiera multiplicado o como si el tiempo y el espacio no significaran nada para él. Decidí instalar cortinas blackout en todas las ventanas. Si no podía ver al gato, tal vez podría dormir en paz. Gasté una cantidad considerable de dinero en cortinas gruesas y opacas que bloquearan completamente cualquier luz exterior. La primera noche con las cortinas cerradas dormí mejor de lo que había dormido en semanas, pero al despertar por la mañana, todas las cortinas estaban abiertas de nuevo. Todas. No había manera de que el viento las hubiera abierto, porque las ventanas estaban cerradas y con seguro, y yo vivía solo. La segunda noche, antes de dormir, revisé que todas las cortinas estuvieran bien cerradas, y até algunas de ellas con cordel para asegurarme de que no pudieran abrirse solas. Por la mañana, no solo estaban abiertas, sino que los cordeles habían desaparecido completamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que el problema no era que pudiera ver al gato. El problema era que el gato podía verme a mí, y las cortinas, sin importar cuán gruesas fueran, no eran una barrera para algo que podía aparecer simultáneamente en múltiples ventanas de un apartamento en el tercer piso. Pero lo peor estaba por venir. Aunque las cortinas no pudieran mantener al gato afuera, esperaba que al menos pudieran bloquear esa sensación constante de estar siendo observado. Me equivoqué completamente. Incluso con todas las ventanas cubiertas, podía sentir esos ojos amarillos atravesando las cortinas, las paredes, todo obstáculo físico, clavándose directamente en mi alma. La presencia del gato se había vuelto tan intensa que podía percibirla sin necesidad de verlo. Era como tener un peso constante en el pecho, una presión psicológica que me seguía incluso durante el día. Con las cortinas instaladas, mis patrones de sueño cambiaron, pero no para mejor. Aunque ya no podía ver físicamente al gato cuando me despertaba a las 2:33, sabía que estaba ahí. Y más perturbador aún, comenzó a aparecer en mis sueños. Al principio eran sueños extraños, pero no necesariamente pesadillas. Soñaba que despertaba en mi cama y veía al gato sentado en el borde del colchón, observándome con esos ojos amarillos hipnóticos. En el sueño, no me asustaba, más bien me sentía curiosamente tranquilo, como si su presencia fuera natural y esperada. Pero gradualmente los sueños se volvieron más vívidos y perturbadores. Comencé a soñar que el gato no estaba solo observándome, sino comunicándose conmigo de alguna manera. No hablaba, por supuesto, pero había una transferencia de información directa, como si sus pensamientos se filtraran directamente en mi mente. En estos sueños, el gato me mostraba imágenes fragmentadas,
El edificio décadas atrás. Habitaciones llenas de sombras. Rostros de personas que no reconocía pero que tenían expresiones de terror. Veía flashes de otros apartamentos en el edificio, otros inquilinos que habían experimentado exactamente lo mismo que yo estaba experimentando. Una noche, soñé vívidamente que despertaba y encontraba al gato no en la ventana, sino dentro de mi habitación, sentado en la silla del escritorio. En el sueño, me levantaba de la cama y caminaba hacia él, hipnotizado por esos ojos brillantes. Cuando extendía la mano para tocarlo, el gato abría la boca, pero en lugar de maullar, salía mi propia voz diciendo, «Ya es hora de que entiendas». Me desperté de ese sueño gritando, empapado en sudor frío. Fueron las 2:33 exactas, como siempre, y aunque las cortinas estaban cerradas, podía sentir la presencia del gato más intensamente que nunca. Pero lo más alarmante de todo fue lo que descubrí cuando encendí las luces. En mi brazo izquierdo había 3 líneas paralelas rojas, como arañazos superficiales de garras. No eran profundos, pero eran claramente visibles y no estaban ahí cuando me había acostado. Durante los días siguientes, los arañazos aparecieron repetidamente, siempre en lugares diferentes. Los brazos, el cuello, una vez incluso en la mejilla. Siempre eran superficiales, más como rasguños que como heridas reales, pero eran consistentes con marcas de garras de gato. Decidí instalar una cámara de seguridad en mi dormitorio, apuntando directamente a mi cama. Si algo estaba entrando en mi habitación por las noches y dejando estas marcas, lo iba a capturar en video. Las primeras noches las grabaciones no mostraron nada inusual. Solo me veían dormir inquietamente, dándome vueltas y murmurando ocasionalmente. Pero en la cuarta noche, las grabaciones capturaron algo que me heló la sangre. A las 2:33 exactas, se podía ver claramente cómo me despertaba bruscamente, pero permanecía acostado con los ojos cerrados. Entonces, mi brazo izquierdo se levantaba lentamente, como si alguien invisible lo estuviera levantando. Mi mano se movía hacia mi propio cuello y con movimientos que claramente no eran míos. Mis propias uñas comenzaron a rasgar suavemente mi piel. Era yo mismo quien me estaba haciendo los arañazos, pero mis movimientos eran completamente involuntarios. En la grabación se podía ver que mis ojos permanecían cerrados todo el tiempo, pero mi expresión facial era de terror absoluto, como si estuviera consciente de lo que estaba pasando pero no pudiera controlarlo. Después de hacer los arañazos, mi brazo se dejaba caer y yo parecía relajarme de nuevo, como si la fuerza que me había estado controlando hubiera desaparecido. Todo el episodio duraba menos de 2 minutos. Ver esa grabación fue uno de los momentos más aterrorizantes de mi vida. No solo estaba siendo acechado por una entidad que posiblemente no existía en el plano físico, sino que esa entidad ahora podía controlar mis acciones mientras dormía. Comencé a atar mis manos a los lados de la cama antes de dormir, usando bufandas suaves para no lastimarme las muñecas, pero incluso atado, lograba deshacer los nudos durante la noche sin recordarlo. Las cámaras capturaban cómo mis manos, aparentemente guiadas por una inteligencia externa, trabajaban metódicamente para liberarse de las ataduras antes de continuar con los arañazos. Los sueños se intensificaron también. Ahora, además de ver al gato, comencé a soñar que yo mismo era el gato. Experimentaba la sensación de estar sentado en diferentes ventanas del edificio, observando a diversos inquilinos a lo largo de los años. Veía sus rostros de terror, su deterioro gradual, su eventual huida o, en algunos casos, algo mucho peor. En uno de estos sueños particularmente vívido, me vi a mí mismo como el gato observando a Martín, el inquilino anterior. Vi cómo se despertaba noche tras noche a las 2:33, cómo se volvía más delgado y pálido, cómo comenzó a hablar solo durante el día. Vi su último día en el apartamento, cuando finalmente no pudo soportar más, y salió corriendo en medio de la noche, dejando todas sus pertenencias atrás. Pero lo más perturbador de estos sueños era que parecían más reales que mi vida despierta. Cuando estaba en la piel del gato, todo tenía sentido de una manera que no podía explicar. Entendía el propósito de la vigilancia, aunque no pudiera recordar cuál era ese propósito cuando despertaba. Una mañana desperté con algo más que arañazos. En mi mesita de noche había aparecido un pequeño montón de comida para gatos, pequeñas croquetas secas,
perfectamente ordenadas en un círculo perfecto. No tenía gatos, nunca había comprado comida para gatos, y vivía solo en un apartamento que mantenía cerrado con llave. Esa fue la primera manifestación física innegable de que algo sobrenatural estaba ocurriendo en mi apartamento. Ya no podía racionalizar la experiencia como alucinaciones o estrés. Algo real, algo tangible, estaba interactuando con mi espacio físico. Obsesionado con documentar cada aspecto de la experiencia, instalé múltiples cámaras por todo el apartamento. Tenía cámaras en cada habitación, apuntando hacia las ventanas y hacia mi cama. Si iba a perder la cordura, al menos quería tener evidencia de lo que estaba causando mi deterioro mental. Las grabaciones revelaron patrones que eran aún más perturbadores que las experiencias directas. Las cámaras captaban comportamientos imposibles que mi mente consciente había estado tratando de racionalizar. En una grabación particularmente clara, se podía ver cómo a las 2:33 exactas, las cortinas de 3 ventanas diferentes se abrían simultáneamente, aparentemente por sí solas. No había viento, no había cuerdas, no había explicación física para el movimiento. Las cortinas simplemente se deslizaban hacia los lados, como si manos invisibles las estuvieran moviendo. Pero lo más inquietante era lo que las cámaras no captaban. Aunque yo podía ver claramente al gato en las ventanas cuando revisaba las grabaciones desde mi perspectiva personal, las cámaras no registraban su presencia. Era como si existiera en una frecuencia visual que solo mi mente podía percibir. Sin embargo, las cámaras sí registraban los efectos de su presencia. Se podía ver cómo mi cuerpo reaccionaba a algo que estaba observando las ventanas. Mi respiración cambiaba, mi postura se tensaba, mis ojos seguían movimientos que las cámaras no podían capturar. Más perturbador aún, las grabaciones mostraban que el gato no solo aparecía en múltiples ventanas simultáneamente, sino que aparecía en ventanas que eran físicamente inaccesibles. Una noche, las cámaras captaron cómo reaccionaba a la presencia del gato en la ventana del baño, que daba hacia un espacio de apenas 30 centímetros entre mi edificio y el vecino. No había manera de que un animal real pudiera estar ahí. Comencé a notar discrepancias temporales en las grabaciones. La cámara del dormitorio registraba que me despertaba a las 2:33, pero la cámara de la sala mostraba que me levantaba y caminaba hacia la ventana de la sala a las 2:31. Era como si los eventos estuvieran ocurriendo en un orden temporal diferente al que yo los experimentaba. Una noche, las grabaciones capturaron algo que me cambió la perspectiva completa sobre lo que estaba experimentando. La cámara del pasillo registró cómo me levantaba de la cama a las 2:33, pero en lugar de caminar hacia las ventanas para buscar al gato, caminé directamente hacia la pared que separaba mi apartamento del de don Eduardo. En la grabación se me podía ver parado frente a la pared, aparentemente conversando con alguien. Aunque no había audio, mis labios se movían claramente, y mis expresiones faciales sugerían que estaba respondiendo a una conversación. Estuve así durante casi 20 minutos, gesticulando ocasionalmente como si estuviera explicando algo importante. Cuando revisé mis propios recuerdos de esa noche, no tenía ningún recuerdo de haber salido de la cama o de haber conversado con nadie. En mi memoria, me había despertado a las 2:33, había visto al gato en la ventana durante algunos minutos, y luego me había vuelto a dormir. Pero las cámaras no mentían. Había pasado casi una hora levantado, interactuando con algo o alguien que no podía recordar. Y esta no era la única noche en que había evidencia de actividades que no recordaba. Las grabaciones mostraban un patrón consistente de amnesia selectiva. Noche tras noche, me levantaba, realizaba actividades complejas, y luego regresaba a la cama sin recordar nada de ello. A veces organizaba objetos en el apartamento en patrones geométricos perfectos. Otras veces me sentaba en el suelo y dibujaba símbolos complicados en cuadernos que no recordaba haber comprado. Lo más perturbador era una grabación donde me veía preparando comida para gatos y colocándola cuidadosamente en pequeños montones alrededor del apartamento. En la grabación se veía claramente cómo abría latas de comida húmeda y las distribuía metódicamente, incluso colocando pequeños platos de agua. Pero yo no tenía latas de comida para gatos, y por la mañana no había rastro de estos platos. Era como si durante estas fases de amnesia estuviera sirviendo a una presencia que no podía percibir completamente cuando estaba consciente.
Mi yo dormido parecía entender perfectamente lo que se esperaba de él, mientras que mi yo despierto luchaba por comprender incluso los aspectos más básicos de lo que estaba experimentando. Las grabaciones también revelaron que no estaba solo en el edificio durante estas experiencias nocturnas. En varias ocasiones, las cámaras captaron ruidos de pasos en el pasillo exterior de mi apartamento, siempre entre las 2:30 y las 3:00 de la madrugada. Pero cuando revisé las grabaciones del pasillo, que había instalado con permiso del propietario, no había nadie ahí. Era como si múltiples apartamentos en el edificio estuvieran experimentando actividades paranormales simultáneas, pero cada inquilino estaba atrapado en su propia burbuja de experiencia, inconsciente de que sus vecinos estaban pasando por algo similar. Las grabaciones me habían convencido de que necesitaba entender completamente la historia del edificio si quería tener alguna posibilidad de resolver esta situación. Decidí hacer una investigación exhaustiva, visitando archivos municipales, bibliotecas locales y cualquier fuente que pudiera tener información sobre el pasado del lugar. Mi primera parada fue el archivo histórico de la ciudad, donde solicité todos los documentos relacionados con mi dirección desde su construcción en 1973. Lo que encontré fue mucho más perturbador de lo que había anticipado. El edificio había sido construido sobre el sitio de una casa antigua que había sido demolida después de un incidente que los periódicos de la época describían vagamente como un evento trágico relacionado con animales domésticos. Los archivos municipales tenían más detalles. La casa había pertenecido a una mujer llamada Elena Vázquez, quien había vivido allí sola con más de 40 gatos. Según los informes policiales de 1972, Elena había sido encontrada muerta en su casa después de que los vecinos reportaran un olor terrible y maullidos constantes que duraron varios días. Cuando las autoridades finalmente entraron a la propiedad, encontraron a Elena en estado de descomposición avanzada, rodeada de gatos que habían estado encerrados con ella durante al menos una semana. Pero lo más inquietante del informe policial era la descripción del estado de los gatos. Según el documento, la mayoría de los animales habían muerto de hambre y sed, pero había evidencia de que algunos habían recurrido al canibalismo para sobrevivir. Los gatos supervivientes estaban en un estado psicológico tan alterado que tuvieron que ser sacrificados porque eran considerados peligrosos para la salud pública. El informe mencionaba específicamente que había un gato negro que había logrado esconderse durante la limpieza inicial y que había sido visto merodeando por la propiedad durante meses después de la demolición. Los intentos de capturarlo habían fallado repetidamente y eventualmente las autoridades asumieron que había muerto o se había marchado del área. Pero había algo más en los archivos que me heló la sangre. En 1974, un año después de que se completó la construcción del edificio, comenzaron a aparecer reportes de los primeros inquilinos sobre perturbaciones relacionadas con animales. Los inquilinos reportaban ruidos de arañazos en las paredes, maullidos que parecían venir de dentro de las estructuras y avistamientos de un gato grande y negro en áreas comunes del edificio. Durante los años 70 y 80, estos reportes eran esporádicos pero consistentes. Los inquilinos se quejaban al propietario, quien repetidamente contrataba exterminadores y expertos en control de plagas, pero nunca se encontraba evidencia física de animales en el edificio. En 1987, apareció el primer reporte que sonaba exactamente como mi experiencia. Un inquilino del cuarto piso, un hombre llamado Roberto Maldonado, presentó una queja formal describiendo cómo era observado constantemente por un gato negro que aparece en su ventana todas las noches a la misma hora exacta. Roberto había documentado meticulosamente sus experiencias durante 3 meses antes de mudarse abruptamente. En su reporte final, había escrito: "El animal no es natural, aparece en múltiples ventanas simultáneamente y no responde a ningún estímulo físico. Creo que es el mismo gato que vivía con la mujer que murió aquí antes de que construyeran el edificio. No sé cómo es posible, pero estoy seguro de que no se trata de un animal vivo". A lo largo de los años, había habido al menos 12 reportes similares. Todos describían el mismo patrón: un gato negro que aparecía puntualmente a las 2:33 de la madrugada, siempre observando, nunca interactuando directamente, pero creando una sensación de vigilancia tan intensa
que eventualmente volvía inhabitables los apartamentos afectados. Lo más perturbador era que los apartamentos afectados parecían seguir un patrón específico. Mi apartamento, el 3B, había tenido el mayor número de reportes, seguido por el 4B directamente arriba del mío, y luego el 2B directamente debajo. Era como si hubiera una columna vertical en el edificio que fuera particularmente susceptible a esta manifestación. También encontré referencias a Esteban Morales, el acumulador de gatos del 5º piso que había muerto hace 15 años. Pero había un detalle que no había aparecido en el artículo periodístico original. Esteban había comenzado a acumular gatos después de reportar experiencias similares a las mías. Según sus propios escritos, que habían sido encontrados en su apartamento, había comenzado a rescatar gatos porque el gato negro le había mostrado que todos los gatos del mundo necesitaban protección. Sus diarios, que habían sido archivados como evidencia en el caso de su muerte, describían años de interacciones nocturnas con el gato guardián, que le había encomendado la misión de crear un santuario seguro en el edificio. Gradualmente, su percepción de la realidad se había distorsionado, hasta el punto en que creía que era el elegido para proteger a todos los gatos de la ciudad. Esteban había muerto solo, rodeado de los gatos que había rescatado, pero que en realidad había estado maltratando por su incapacidad de cuidarlos adecuadamente. Su muerte había sido oficialmente catalogada como un ataque cardíaco, pero sus últimos escritos sugerían que había estado experimentando un deterioro mental severo en las semanas previas a su muerte. La última entrada de su diario, fechada el día antes de su muerte, decía simplemente: «El gato negro ya no viene a visitarme. Creo que he fallado en mi misión. Los otros gatos están muy silenciosos ahora. Tal vez es hora de unirme a Elena». Elena. El gato negro había estado vinculado a Elena Vázquez desde el principio, y por alguna razón, después de más de 50 años, seguía manifestándose en el edificio que había sido construido sobre el sitio de su muerte. Armado con el conocimiento de la historia del edificio, regresé a mi apartamento esa noche con una mezcla de terror y determinación. Sabía que estaba lidiando con algo que había estado atormentando inquilinos durante décadas, pero también sabía que tenía más información que cualquiera de mis predecesores. Sin embargo, mi investigación parecía haber activado algo en la entidad, como si hubiera cruzado una línea invisible al descubrir la verdad sobre Elena y su conexión con el gato negro. Esa noche, por primera vez desde que había comenzado toda la experiencia, el gato no esperó hasta las 2:33 para aparecer. A las 9:00 de la noche, mientras cenaba en la cocina, lo vi en la ventana. Durante el día, con luz artificial iluminando claramente su forma, pude ver detalles que la oscuridad había ocultado antes. No era un gato normal. Su tamaño era ligeramente mayor al de un gato doméstico promedio, y había algo en sus proporciones que era sutilmente antinatural. Sus patas eran demasiado largas, su cabeza ligeramente demasiado angular, y cuando abría la boca, pude ver que tenía más dientes de los que debería tener un gato normal. Pero lo más perturbador era la expresión en sus ojos. No era la mirada curiosa o indiferente de un animal, era una mirada inteligente, calculadora, llena de un propósito que me resultaba aterrador contemplar. Durante las siguientes horas, el gato apareció en diferentes ventanas, con una frecuencia que desafiaba toda lógica. Lo veía en la cocina mientras lavaba los platos, en la sala mientras trataba de leer, en el dormitorio cuando intentaba prepararme para dormir. Cada vez que apartaba la mirada de una ventana y volvía a mirar, ahí estaba. A las 11:30 p.m. decidí salir del apartamento. Si el gato estaba confinado al edificio, tal vez alejándome físicamente podría obtener un respiro. Bajé a la calle y caminé hacia la plaza más cercana, a unas 4 cuadras de distancia. Pero incluso en la plaza, rodeado de gente y bajo las luces de la calle, podía sentir esos ojos amarillos observándome. Miré hacia los árboles, hacia los edificios circundantes, hacia cualquier lugar donde un gato pudiera estar escondido, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de vigilancia era tan intensa como siempre. Cuando regresé al apartamento alrededor de la medianoche, encontré algo que me quitó cualquier esperanza de que esto fuera solo mi imaginación. En la mesa de la cocina había un pequeño ratón muerto, perfectamente colocado en el centro exacto de la superficie.
No había signos de violencia en el cuerpo del ratón. No había sangre. Simplemente parecía como si se hubiera quedado dormido en esa posición. No había manera de que un ratón hubiera entrado al apartamento y luego hubiera muerto en esa posición tan precisa. Y más importante, había cerrado con llave todas las puertas y ventanas antes de salir. A partir de esa noche, comenzaron a aparecer regalos regularmente, pequeños ratones, pájaros ocasionalmente, una vez incluso una pequeña serpiente, todos muertos, todos colocados meticulosamente en lugares donde los encontraría inevitablemente, en mi almohada, en el teclado de mi computadora, dentro de mi taza de café por la mañana. No había signos de violencia en ninguno de estos animales. Era como si simplemente hubieran dejado de vivir, y luego hubieran sido transportados mágicamente a mi apartamento. Comencé a documentar cada regalo, fotografiándolos antes de deshacerme de ellos, tratando de encontrar algún patrón en los tipos de animales o en los lugares donde aparecían. Lo que descubrí me aterró. Los animales siempre aparecían en números específicos y en intervalos precisos. Un ratón el primer día, 2 al segundo día, 3 al tercero. Siempre animales pequeños, siempre muertos de manera pacífica, siempre colocados donde yo los viera inmediatamente. Era como si el gato estuviera llevando a cabo algún tipo de ritual, usando mi apartamento como un altar y estos pequeños animales como ofrendas. Pero ofrendas, ¿para qué? ¿Y por qué yo era parte integral de este proceso? Mis amigos y familia comenzaron a notar cambios dramáticos en mi comportamiento. Había perdido casi 10 kilos en 2 meses. Tenía ojeras profundas que me hacían ver enfermo, y había desarrollado un tic nervioso de mirar constantemente hacia las ventanas. En el trabajo, mi rendimiento había disminuido tanto que mi supervisor me sugirió tomar una licencia médica. «Carlos, te ves terrible», me dijo mi hermana durante una visita. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste una noche completa?» No sabía cómo responder esa pregunta. El concepto de una noche completa de sueño se había vuelto extraño para mí. Incluso cuando lograba dormir, los sueños con el gato eran tan vívidos que me despertaba más cansado que cuando me había acostado. Una noche, mi hermana insistió en quedarse a dormir en mi apartamento porque estaba preocupada por mi estado mental. Le preparé la cama en el sofá de la sala, esperando secretamente que su presencia pudiera ahuyentar al gato o al menos proporcionarme un testigo de lo que estaba experimentando. A las 2:33, como siempre, me desperté. Caminé silenciosamente hacia la sala para verificar si el gato había aparecido en esas ventanas también, con mi hermana presente. La encontré sentada en el sofá, completamente despierta, mirando fijamente hacia la ventana de la sala, con una expresión de terror absoluto en su cara. «¿Lo ves?», le susurré. Ella asintió lentamente sin apartar los ojos de la ventana. «¿Qué es esa cosa, Carlos?». Por primera vez en meses, no estaba solo en esta experiencia. Alguien más podía ver al gato, lo que significaba que no estaba loco, pero también significaba que la entidad era lo suficientemente real como para ser percibida por otros. Mi hermana se mudó a mi apartamento temporalmente esa misma semana, demasiado asustada para dejarme solo, pero también demasiado curiosa para alejarse completamente. Su presencia cambió la dinámica de la experiencia, pero no la detuvo. La presencia de mi hermana Sofía en el apartamento trajo consigo una nueva perspectiva sobre lo que estaba experimentando, pero también intensificó la actividad paranormal de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Durante su primera semana conmigo, Sofía documentó meticulosamente cada experiencia. Como psicóloga clínica, tenía un enfoque científico que yo había perdido, debido al agotamiento y el terror constante. Instaló sus propias cámaras, llevó un diario detallado de los eventos e incluso trajo equipos de medición de temperatura y campos electromagnéticos. «Hay definitivamente anomalías», me dijo después de su tercera noche. «La temperatura en el apartamento desciende exactamente 3 grados entre las 2:30 y las 3:00 am, y hay fluctuaciones electromagnéticas que no puedo explicar». Pero lo más significativo era que Sofía también comenzó a experimentar los mismos sueños que yo había estado teniendo. La primera vez que sucedió, me despertó gritando mi nombre a las 4:15 am. «Carlos, soñé que era el gato», me dijo temblando. «Estaba sentado en tu ventana.
pero también estaba en todas las demás ventanas del edificio simultáneamente. Podía ver dentro de cada apartamento, y había otros inquilinos que no sabía que existían. Sus descripciones coincidían perfectamente con mis propias experiencias oníricas, pero ella había visto detalles que yo no recordaba. Inquilinos en apartamentos que supuestamente estaban vacíos, personas que se despertaban a las 2:33 y realizaban rituales extraños, y una red completa de actividad paranormal que se extendía por todo el edificio. Durante el día, Sofía comenzó a investigar a los otros inquilinos actuales. Descubrió que don Eduardo, mi vecino, había estado viviendo en el edificio desde 1985 y había experimentado visitas nocturnas durante décadas. Pero a diferencia de otros inquilinos que habían huido, él había aprendido a coexistir con la entidad. Algunos somos elegidos como guardianes, le dijo don Eduardo a Sofía cuando ella lo entrevistó. El gato negro no busca lastimar a nadie, busca proteger algo, proteger la memoria de Elena y asegurar que su historia no sea olvidada. Según don Eduardo, Elena Vázquez no había sido simplemente una acumuladora de animales. Había sido una mujer que dedicó su vida a cuidar gatos callejeros, proporcionándoles refugio cuando nadie más se preocupaba por ellos. Su muerte había sido el resultado de una enfermedad súbita que la había incapacitado para cuidar de sí misma o de sus gatos. El gato negro era su favorito, explicó don Eduardo. Se llamaba Sombra, y Elena creía que tenía habilidades especiales. Después de su muerte, Sombra se convirtió en el guardián de su legado. Todos los inquilinos que experimentan las visitas son elegidos para una razón específica. Pero ¿cuál era esa razón? Don Eduardo se mostró evasivo cuando Sofía presionó para obtener más detalles, solo diciendo que cada guardián tiene su propio camino que descubrir. Con la información de don Eduardo, Sofía desarrolló una teoría que cambió completamente mi comprensión de lo que estaba experimentando. No era el único objetivo del gato, era parte de una red más amplia de guardianes que habían sido seleccionados a lo largo de los años. Sofía logró identificar a 4 inquilinos actuales que mostraban signos de estar experimentando fenómenos similares: insomnio crónico, pérdida de peso, comportamientos nocturnos de los que no recordaban, y una preocupación obsesiva por los gatos callejeros del barrio. La señora del primer piso, María del Carmen, había comenzado a alimentar gatos callejeros compulsivamente, gastando gran parte de su pensión en comida para animales. El joven del cuarto piso, Alejandro, había instalado múltiples casas para gatos en el balcón de su apartamento y pasaba horas nocturnas observándolos. Incluso la pareja con el bebé había comenzado a hablar sobre adoptar tantos gatos como fuera posible, pero lo más revelador fue cuando Sofía descubrió que todos nosotros nos despertábamos exactamente a las 2:33 a.m., sin falta, sin importar cuándo nos hubiéramos acostado o cuán cansados estuviéramos. Es como si fuéramos parte de un sistema sincronizado, me explicó Sofía. Todos recibimos la misma señal al mismo tiempo, pero cada uno interpreta y responde de manera diferente según su personalidad y circunstancias. Decidimos hacer un experimento. Una noche, Sofía se quedó despierta para observar el edificio desde la ventana de la sala, que daba hacia el patio interno y permitía ver parcialmente las ventanas de otros apartamentos. A las 2:33 exactas, vio luces encendiéndose en múltiples apartamentos simultáneamente. «Carlos, todos se están despertando al mismo tiempo», me susurró mientras yo me incorporaba automáticamente en la cama. Puedo ver sombras moviéndose en al menos 5 apartamentos diferentes, pero lo más inquietante fue lo que registraron nuestras cámaras esa noche. Mientras yo experimentaba mi encuentro habitual con el gato en la ventana, las cámaras captaron algo extraordinario: débiles figuras espectrales de gatos moviéndose por todo el apartamento. No eran visibles a simple vista, pero las cámaras infrarrojas los detectaban como perturbaciones térmicas. Había al menos una docena de formas felinas etéreas paseando por nuestro apartamento, explorando, observando, como si estuvieran evaluando algo. Sofía amplió las grabaciones y descubrió que estas figuras espectrales interactuaban con objetos físicos de maneras sutiles. Los libros en las estanterías se movían ligeramente, las cortinas se agitaban sin viento, y pequeños objetos cambiaban de posición durante la noche.
Es como si todo el edificio fuera un santuario activo, concluyó Sofía, no solo para Sombra, sino para todos los gatos que murieron con Elena. Y nosotros, los inquilinos actuales, somos los cuidadores involuntarios de este santuario. 3 semanas después de que Sofía se mudara temporalmente conmigo, el patrón de visitas nocturnas cambió drásticamente. En lugar de simplemente observarme desde la ventana, Sombra comenzó a aparecer dentro del apartamento. La primera vez que lo vi dentro de la habitación, sentado en la silla del escritorio exactamente como había soñado semanas atrás, pensé que finalmente había perdido completamente la cordura. Pero Sofía también lo vio, y nuestras cámaras registraron una perturbación térmica clara en esa ubicación exacta. Sombra no se comportaba de manera amenazante, simplemente se sentaba y observaba, con esa misma postura erguida e inmóvil que había mantenido en las ventanas. Pero ahora, estando dentro del mismo espacio, la intensidad de su presencia era abrumadora. Fue Sofía quien tuvo la idea de intentar comunicarse directamente con la entidad. Como psicóloga, estaba familiarizada con técnicas de comunicación no verbal y decidió aplicarlas a esta situación. «Si realmente eres inteligente», le dijo a Sombra durante una de sus apariciones nocturnas, «muéstranos qué quieres de nosotros». La respuesta fue inmediata e inequívoca. Sombra se levantó de la silla, caminó hasta la ventana y comenzó a realizar una secuencia específica de movimientos. Se sentaba, se levantaba, caminaba en círculo 3 veces y luego señalaba con su pata hacia una dirección específica. Repitió esta secuencia exactamente 5 veces antes de desaparecer. Al día siguiente, Sofía y yo seguimos la dirección que Sombra había señalado. Nos llevó a un parque pequeño a unas 6 cuadras del edificio, donde encontramos una colonia de gatos callejeros, viviendo en condiciones deplorables. Había al menos 20 gatos, muchos obviamente enfermos o heridos, sobreviviendo de desperdicios y sin ningún tipo de cuidado veterinario. «Esto es lo que quiere», susurró Sofía, «quiere que cuidemos de ellos». Comenzamos a visitar la colonia diariamente, llevando comida, agua y gradualmente, organizando atención veterinaria para los gatos más enfermos. Con cada gato que ayudábamos, la intensidad de las visitas nocturnas de Sombra disminuía ligeramente, pero pronto descubrimos que esta colonia era solo el comienzo. Sombra nos guió hacia otras colonias por toda la ciudad, cada una necesitando ayuda desesperadamente. Era como si tuviera un mapa mental de todos los gatos en situación de riesgo en un radio de kilómetros del edificio. Durante las siguientes semanas, mi vida se transformó completamente. Lo que había comenzado como una experiencia aterrorizante se convirtió en una misión clara: ayudar a tantos gatos callejeros como fuera posible. Sofía y yo organizamos un sistema de rescate informal, conectándonos con veterinarios locales, refugios de animales y otros amantes de los gatos. Pero la misión tenía un costo personal alto. Las visitas nocturnas de Sombra continuaron, pero ahora venían acompañadas de visiones más claras de lo que se esperaba de nosotros. En mis sueños, veía mapas detallados de la ciudad con puntos brillantes, indicando dónde había gatos en peligro inmediato. Sofía comenzó a experimentar algo similar, pero sus visiones se enfocaban en aspectos médicos. ¿Qué gatos necesitaban atención veterinaria urgente? ¿Qué tratamientos serían más efectivos? Incluso detalles sobre condiciones médicas que ella, como psicóloga, no debería haber conocido. «Es como si estuviera canalizando el conocimiento de Elena», me dijo una mañana después de diagnosticar correctamente una infección respiratoria en un gato rescatado. «Sé cosas sobre medicina veterinaria que nunca estudié». La situación se volvió aún más extraña cuando otros inquilinos del edificio comenzaron a unirse espontáneamente a nuestros esfuerzos de rescate. Don Eduardo comenzó a donar cantidades significativas de dinero para tratamientos veterinarios. María del Carmen organizó un sistema de hogares temporales para gatos en recuperación. Alejandro usó sus habilidades de carpintería para construir refugios improvisados para las colonias callejeras. Era como si todo el edificio hubiera sido convertido en una base de operaciones para un rescate masivo de gatos, coordinado por una entidad que había estado esperando durante décadas la oportunidad de continuar la obra de Elena. Pero con cada gato que salvábamos, las visiones se intensificaban.
Comencé a ver no solo gatos en peligro actual, sino la historia completa de sufrimiento felino en la ciudad a lo largo de décadas. Veía gatos abandonados, maltratados, sacrificados innecesariamente, y cada imagen me llenaba de una urgencia desesperada por hacer más. Sofía estaba preocupada por mi estado mental. Carlos, esto se está volviendo obsesivo. Has rescatado 43 gatos en 6 semanas. No puedes salvar a todos. Pero yo sabía que tenía que intentarlo. Las visiones me mostraban que cada gato salvado no solo mejoraba su propia vida, sino que de alguna manera calmaba a las decenas de espíritus felinos que habitaban el edificio. Podía sentir su aprobación, su gratitud, cada vez que traía un gato enfermo de vuelta a la salud. Mi obsesión con el rescate de gatos comenzó a afectar todos los aspectos de mi vida. Había gastado la mayoría de mis ahorros en tratamientos veterinarios. Había perdido mi trabajo debido a las ausencias constantes, y mi salud física se estaba deteriorando debido a las pocas horas de sueño y el estrés constante. Sofía, aunque comprensiva con la misión, comenzó a expresar preocupaciones serias sobre mi bienestar mental. Carlos, creo que necesitas hablar con alguien profesionalmente, me dijo una tarde después de que llegué a casa con 3 gatos más que había encontrado abandonados. Tu apartamento parece un refugio de animales, no tienes dinero, y estás hablando como si fueras directamente responsable del bienestar de todos los gatos de la ciudad. Tenía razón. Por supuesto, mi apartamento albergaba temporalmente a 8 gatos en diferentes etapas de recuperación. Había convertido mi dormitorio en una clínica improvisada, durmiendo en el sofá para dar más espacio a los animales que necesitaban cuidados especiales. Pero las visiones de sombra se habían vuelto tan vívidas y urgentes que ignorarlas se sentía imposible. Cada noche me mostraba nuevos casos: gatos atrapados en edificios abandonados, camadas de gatitos recién nacidos sin madre, animales heridos que necesitaban atención inmediata. Una noche, Sombra me mostró algo diferente. En lugar de una visión de gatos en peligro, vi a Elena Vázquez tal como había sido en vida. Era una mujer de mediana edad con ojos gentiles pero cansados, rodeada de docenas de gatos en lo que parecía ser su casa original. En la visión, Elena me habló directamente. Carlos, tu compasión es admirable, pero no puedes cargar con todo el peso del sufrimiento. Mi error fue creer que podía salvar a todos sin cuidar de mí misma primero. No repitas mis errores. La imagen de Elena se desvaneció, pero sus palabras permanecieron conmigo. Por primera vez en meses, comencé a cuestionar si mi enfoque era sostenible o incluso saludable. Al día siguiente busqué ayuda profesional. Encontré a un psiquiatra que se especializaba en experiencias traumáticas y paranormales, el Dr. Ramírez, quien había trabajado con casos similares de obsesiones de rescate en el pasado. Lo que estás experimentando no es inusual entre personas que han tenido encuentros con lo paranormal, me explicó después de escuchar mi historia completa. La línea entre servir a una causa mayor y perder tu propia identidad puede ser muy delgada. El Dr. Ramírez me ayudó a desarrollar estrategias para mantener un equilibrio entre mi misión de rescate y mi propia salud mental. También me conectó con organizaciones establecidas de rescate de animales que podían proporcionar apoyo estructural y recursos para mis esfuerzos. Con la ayuda del Dr. Ramírez y el apoyo continuo de Sofía, comencé a encontrar maneras de cumplir con la misión que Sombra había establecido sin sacrificar completamente mi propia vida. En lugar de intentar rescatar personalmente a todos los gatos en peligro, me convertí en un coordinador entre diferentes organizaciones de rescate de animales. Establecí una red de voluntarios que incluía a otros inquilinos del edificio, creando un sistema más eficiente y sostenible para el rescate de gatos callejeros. Don Eduardo usó sus conexiones para obtener descuentos en servicios veterinarios. María del Carmen organizó eventos de adopción mensuales. Alejandro construyó refugios portátiles que distribuíamos a diferentes colonias de gatos. Lo más importante, aprendí a establecer límites. En lugar de responder inmediatamente a cada visión urgente, desarrollé un sistema de prioridades que me permitía ayudar de manera más efectiva, sin destruir mi propia salud. Las visitas nocturnas de Sombra cambiaron en respuesta a mi nuevo enfoque. Se volvieron menos frecuentes pero más informativas. En lugar de mostrarme crisis inmediatas, comenzó a proporcionarme información estratégica.
qué organizaciones necesitaban apoyo, qué veterinarios estarían dispuestos a ofrecer servicios con descuento, incluso qué políticas municipales podrían ser cambiadas para mejorar las condiciones de los animales callejeros. Era como si Sombra hubiera evolucionado de ser un fantasma desesperado a convertirse en un consultor espiritual para el bienestar animal. Sofía comenzó a desarrollar sus propias habilidades especiales relacionadas con la misión. Sus conocimientos intuitivos sobre medicina veterinaria se refinaron hasta el punto en que varios veterinarios locales comenzaron a consultarla sobre casos difíciles. Ella estableció un programa de terapia asistida por animales, usando algunos de nuestros gatos rescatados para ayudar a personas con trauma emocional. «Es extraño», me dijo una tarde mientras observábamos a uno de nuestros gatos rescatados interactuar con un niño autista. «Siento como si Elena estuviera guiando mi trabajo también, como si supiéramos exactamente qué hacer y cuándo hacerlo». Un año después del primer encuentro con Sombra, mi vida se había transformado completamente, pero de una manera que finalmente se sentía sostenible y significativa. La red de rescate que habíamos establecido había ayudado a más de 200 gatos, había conectado a docenas de voluntarios comprometidos y había comenzado a cambiar las políticas municipales relacionadas con el control de animales callejeros. Las visitas nocturnas de Sombra se habían vuelto esporádicas y gentiles. Aparecía quizás una vez por semana, usualmente para proporcionar información sobre nuevas oportunidades de ayuda o para expresar, de alguna manera que yo podía percibir pero no explicar completamente, gratitud por el trabajo que estábamos haciendo. Una noche especial, Sombra apareció acompañado por otras figuras espectrales. Pude ver claramente a Elena Vázquez, pero también a otros espíritus humanos, que parecían haber estado conectados con el cuidado de animales en vida. Era como una reunión de almas dedicadas, que habían encontrado la manera de continuar su trabajo incluso después de la muerte. Elena me habló una última vez. «Carlos, has aprendido la lección que yo no pude aprender en vida. La compasión verdadera requiere cuidar de ti mismo también. Ahora puedes continuar esta obra sin perderte en ella. Sombra ya no necesita vigilarte tan de cerca. Has demostrado que entiendes la responsabilidad». Después de esa noche, las apariciones de Sombra se volvieron aún más raras. El apartamento se sintió más tranquilo, más normal, aunque siempre conservó una sensación de presencia protectora. Sofía y yo decidimos quedarnos en el edificio permanentemente. Se había convertido no solo en nuestro hogar, sino en el centro de una misión que había dado significado profundo a nuestras vidas. Otros inquilinos que habían sido parte de la red de rescate también decidieron quedarse, creando una comunidad única de personas unidas por su experiencia compartida con lo paranormal y su dedicación al bienestar animal. Don Eduardo me confió finalmente el secreto completo que había estado guardando durante décadas. Cada generación de inquilinos en este edificio incluye algunos que son elegidos para continuar el trabajo de Elena. No todos experimentan las visitas directas, pero todos son influenciados sutilmente a cuidar de los animales necesitados. Es como si el edificio mismo fuera un imán para personas con corazones compasivos. Hoy, 5 años después, dirijo una organización oficial de rescate de animales que opera desde el edificio donde todo comenzó. Sofía es nuestra directora de programas de terapia y rehabilitación. Hemos ayudado a más de 1000 gatos y hemos inspirado programas similares en otras ciudades. Sombra todavía aparece ocasionalmente, pero ahora es más como las visitas de un viejo amigo que como las vigilancias aterrorizantes del pasado. Lo veo sentado en mi ventana durante las noches tranquilas, con esos ojos amarillos que ahora interpreto no como amenazantes, sino como vigilantes, asegurándose de que el legado de Elena continúe en buenas manos. Y cada vez que salvo a un gato callejero, cada vez que encuentro un hogar para un animal abandonado, puedo sentir la aprobación de todas las almas que habitan este edificio especial. Es una responsabilidad que cargo con orgullo, sabiendo que estoy cumpliendo con una misión que trasciende la vida y la muerte. El gato que me vigilaba mientras dormía ya no necesita hacerlo. He demostrado que estoy despierto para lo que realmente importa.